les expondré el tema de la codificación aritmética. La codificación aritmética es un método más de los métodos de compresión estadística. Ya de pronto conocíamos el código Shannon. El código Shannon lo que hace es asignar una palabra distinta a cada símbolo. Cada símbolo tendrá una codificación o palabra distinta. Entonces, cuando vamos a enviar es una secuencia de símbolos, por ejemplo, ACD, tendremos que enviar una secuencia de palabras bastante larga. ACD sería 10010001. A diferencia del código Shannon, lo que logra la codificación aritmética es poder enviar para una misma secuencia, ya sea de 1, 2 o n caracteres, enviarla a través no de una serie de palabras largas, sino de un valor en coma flotante, de un valor que sea enviar a B, o sea enviar de A, C, B, A, etcétera, va a ser enviado a través de un valor en coma flotante que siempre estará entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo saber cuál es ese valor de coma flotante que me representa de manera única una secuencia, ya sea corta o larga? Vamos a mirar el principio de la codificación aritmética. Tenemos un código fuente. Para este caso, y ser simple, un código de 3 símbolos. Sabemos que cada símbolo tendrá asociada una probabilidad, y que sean 3 simples símbolos o 1000 símbolos, estos tendrán probabilidades asociadas que tendrán que sumar la unicidad. Entonces podemos abstraernos que cualquier número de símbolos pueden ser contenidos en el espacio 0, 1. Entonces ese espacio o intervalo 0, 1 lo vamos a particionar para que quede completo y continuo para los 3 o n símbolos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos asociando una longitud de intervalo con la probabilidad de los símbolos. Entonces el intervalo de 0 a 1 va a tener un primer segmento que es 0 a 0.2, que es la longitud asociada a la probabilidad de A. Ahora, B iniciará donde terminó el anterior y se postergará hasta su longitud 0.3, o sea 0.2 más 0.3 hasta 0.5, y así sucesivamente. Por ejemplo, C irá desde 0.5, que fue donde terminó B, hasta sumada su longitud, o sea hasta 1, 0.5 más 0.5, 1, y así hemos llenado el intervalo 0, 1 completamente por los caracteres, por los símbolos, perdón. Si fueran 1000 símbolos, esto sería subdividido 1000 veces y de manera regular el espacio quedaría llenado. Ahora, ¿qué sucede para poder decir cuál es el valor entre 0 y 1 que representa cualquier secuencia? Lo hacemos a través de la fórmula de codificación. Resulta que tenemos el intervalo 0, 1 y que queremos codificar la secuencia ACBD. Entonces, primero tomamos el primer símbolo. Podría haber iniciado por la D, en este caso por la A, pero solo fue algo particular. No tiene que siempre iniciar por la A, puede iniciar por cualquiera, pero en este caso iniciamos por la A. Entonces particionamos el intervalo 0, 1 en el intervalo que le corresponde a la A, o sea 0, 2. Luego lo que vamos a hacer
es que vamos a ir procesando o modificando estos intervalos tantas veces como símbolos hayan en la secuencia. O sea, cuando ya vayamos al segundo nivel de codificación, que es AC, vamos a aplicar una regla matemática muy sencilla a los extremos del intervalo anterior para conocer los extremos de este nuevo intervalo. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente. Es muy sencilla la regla a tal punto que dice así: el límite inferior del siguiente intervalo será igual al límite inferior del intervalo anterior, o sea en este caso 0, más la multiplicación del límite inferior del intervalo asociado al símbolo actual o al último símbolo. En este caso la C se correspondía con el intervalo 0,510, o sea, tomamos el valor inferior del símbolo actual, 0,5, podían ver, 0,5, y lo multiplicamos por la longitud del intervalo i-1, o sea, el anterior, o sea, la longitud del 0,2. O sea que este nuevo límite vendría siendo 0 más la multiplicación del límite inferior anterior, que era 0,5, multiplicado la longitud del intervalo anterior de este, que era 0,2, y ese valor que nos dé sería este nuevo valor, muy similar para la fórmula del límite superior. Al hallar el valor del límite superior, entonces tendremos ya la codificación AC. Para continuar a ACB, repetimos totalmente el mismo proceso, pero donde nuestro nuevo símbolo o símbolo actual será la B. O sea, estos segmentos o valores del límite inferior o superior los tomaremos respecto al símbolo B. O sea, tomaremos ese valor como el inferior 0,2, el inferior 0,5, y esta longitud anterior será la longitud de este intervalo anterior, que la podremos conocer cuando conocemos estos dos valores, y este límite inferior anterior será este límite inferior que ya habíamos hallado acá. Este proceso lo vamos repitiendo tantas veces como símbolos haya en la secuencia, hasta que al final vamos a llegar a un estrecho intervalo. Cualquier valor dentro de este último intervalo nos representará de manera única a través de un valor en coma flotante toda la secuencia. Entonces ya saben, una secuencia, aunque larga, será representada a través de un único valor flotante, o de un único, tal vez no, porque puede ser cualquier valor escogido dentro de ese intervalo al que llegamos, y ese valor siempre estará entre 0 y 1 para toda secuencia. Es así que desarrollaremos un simple ejemplo, un ejemplo de codificación. Vamos entonces a desarrollar un ejemplo de codificación. Un ejemplo de codificación. Para ser consecuentes con los símbolos que venía utilizando en la teoría del código, la codificación aritmética, vamos a codificar una secuencia compuesta por los símbolos ABC. Yo decía que no siempre tiene que iniciar por la A, entonces digamos que vamos a hacer la secuencia CAB. Entonces, siguiendo el procedimiento para la codificación aritmética, tenemos el intervalo 0,1 y vamos a hacer un primer nivel de codificación. O sea, vean que la secuencia tiene 3 símbolos, o sea que tendremos 3 niveles o procesos para llegar al intervalo final, que contiene el número en coma flotante que nos representará
esta secuencia. O sea, queremos llegar a un número flotante que nos representará esto. Entonces, tenemos el primer nivel, que es para el símbolo C. O sea, el intervalo será el intervalo asociado al símbolo C, que era 0.51. El primer intervalo será 0.51. Límite inferior 0.5. Límite superior 1. El segundo nivel de codificación entonces será CA. Para CA tendremos un intervalo que surgirá a partir de la fórmula aritmética aplicada al intervalo anterior. Entonces, ¿qué decía la fórmula aritmética? Decía lo siguiente: ese nuevo intervalo tendrá como límite inferior, será igual al inferior del intervalo y menos 1, o sea, del anterior, o sea, este. 0.5. Sumándole la multiplicación del inferior del intervalo actual asociado al símbolo actual, o sea, en este caso A, que tenía como intervalo 0,002, o sea, su inferior era 0,0, entonces el inferior del intervalo del símbolo actual era 0.0 multiplicado la longitud del intervalo anterior, 1 menos 0.5, o sea, 0.5. Eso es igual, esto se anula, 0.5. ¿Cuál era el valor superior de este intervalo CA? Entonces va a ser una fórmula muy similar. Miremos acá. Será el inferior del anterior, o sea, lo mismo, 0.5, más la multiplicación del superior del intervalo asociado al símbolo actual, que es A, o sea, aquí en este caso era 0.2, de 0.2 multiplicado la longitud del anterior, sigue siendo 0.5. O sea, que ese valor superior va a ser igual a 0.5 más la multiplicación de estos dos. Eso nos da 0.6. Entonces tenemos un nuevo intervalo para CA. Es que va a ser 0.5, 0.6. Vamos al tercer y final nivel. Tercer nivel. En el tercer nivel tenemos es C, A, B, donde nuestro símbolo actual es B. Entonces, siguiendo las reglas de codificación aritmética, el valor inferior de ese intervalo será el valor inferior del anterior, en este caso era 0.5, más la multiplicación del valor inferior asociado al símbolo actual. El símbolo actual es B y tenía como valor inferior del intervalo a 0.2. 0.2 multiplicado la longitud del intervalo anterior, o sea, de 0.6 menos 0.5, o sea, por 0.1. Lo que nos dé este valor será el valor inferior de este último intervalo, porque tenemos solo tres niveles. Eso será 0.52. Ahora, el límite superior de este intervalo final será entonces, según dice la fórmula aritmética, el valor inferior del intervalo anterior, o sea, 0.5, más la multiplicación
del valor superior del intervalo asociado al símbolo B iba hasta 0.5 multiplicado la longitud del intervalo anterior, que era 0.1. Esto nos da igual a 0.55. Entonces, como nuestra codificación de C a B solo tiene estas tres símbolos, llegamos a un intervalo final que va de 0.52 hasta 0.55. Cualquier valor dentro de este intervalo nos representará toda la secuencia. Supongamos 0.521 podría ser un valor que nos represente toda la secuencia. Quiere decir que 0.521 tendrá desde un decodificador una equivalencia a C a B, y así similarmente para 3 o 1000 símbolos. Entonces, para poder probar esta equivalencia, porque nada nos ganamos teniendo tres valores y mostrando que tiene una relación con un número, tratemos de hacer la decodificación, de que nos den este número y llegar a una secuencia. Vamos a decodificar el valor 0.521. El decodificador tendrá que conocer entonces cuántos niveles de codificación se asocian a este valor y también la tabla de probabilidad y de subpartición de intervalos de ese alfabeto. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es ver de los intervalos de la partición a cuál pertenece este valor a decodificar. Podemos ver que 0.521 pertenece al intervalo 0.5 a 1. Entonces, primero ya tenemos la C. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es decir que 0.521 le vamos a restar el valor inferior de ese intervalo C y lo vamos a dividir por la longitud. Esto nos va a dar el valor 0.042. Ahora, 0.042, ¿a qué intervalo pertenece? ¿Pertenece al de C? No. ¿Al de B? Tampoco. Pero está entre 0.0 y 0.2. Quiere decir que en nuestro segundo nivel de codificación, este valor se asocia a la A. Volvamos a procesar este valor. ¿Qué fue lo que hice yo en esta fórmula? Lo contrario a lo que hice en la codificación. Hallé este valor en un intervalo. Le resté el inferior de ese intervalo y lo dividí por la longitud de ese intervalo al cual pertenecía este valor. Ahora entonces lo mismo para este valor.
0.042 le restaremos el inicial del intervalo al cual pertenece, al de A, restémosle 0.0 y lo dividiré por la longitud de ese A, 0.2. Vamos a ver cuánto da eso. Eso me da 0.21. Ahora, ¿a qué intervalo pertenece 0.21? A este. No, es mayor que el superior. A este tampoco, porque es menor que el inferior. Fíjense que pertenecen al intervalo 0,205 asociado a la B. Entonces, este valor se asocia a la B. Fíjense que el valor 0.521, finalmente, luego de hacer un proceso de decodificación, que es simplemente invertir la fórmula de la codificación aritmética, fórmula que debe ser conocida por el decodificador, al igual que los valores de probabilidades y los intervalos de partición, y podemos revertir el proceso y convertir a 0.521 en CAB. La reversión de un proceso de codificación a su decodificación. Vamos a automatizar el proceso, ya que los humanos no vamos a hacer ese proceso en cada uno de los datos que vamos a mandar. Lo que tengo acá son dos programas hechos en C, uno para el codificador y otro para el decodificador. Entonces, en el codificador tenemos un arreglo de caracteres que representará el alfabeto. O sea, si vamos a trabajar con A, B, C, D, E, F, le diré al programa que esos serán los caracteres. Tenemos otro arreglo de caracteres que será la secuencia, o sea, vamos a ingresar qué secuencia vamos a procesar, A, C, D, D, A, B, B. Tenemos otro arreglo con números flotantes. Tenemos una estructura que contendrá un arreglo que será la cantidad de probabilidades asociadas a cada uno de los símbolos y los intervalos partidos o de partición. Todo esto los pongo en arreglos para que puedan ser accedidos por ciclos for que puedan generar una operación en bucle. Acá podemos ver la parte del ingreso de los datos, entonces nos pide que ingrese la cantidad de símbolos del alfabeto y luego que tengamos la cantidad de símbolos tantas veces como símbolos hemos puesto, un ciclo nos pedirá que ingrese uno a uno los símbolos del alfabeto y los irá asignando al arreglo alfabeto. Igualmente nos pedirá la probabilidad de cada uno de esos símbolos. Entonces se nos dice ingrese el símbolo I, metemos el símbolo I, ingrese la probabilidad del símbolo I, ingresamos la probabilidad y van quedando coordinadamente en arreglos. Luego él calculará la partición de intervalos de probabilidad tantas veces como símbolos pusimos. Luego de que tenga toda la partición, nos dirá que por favor ingresemos la cantidad de la secuencia que vamos a hacer, si es de 3 símbolos, etc.
entonces ingresamos de cuántos símbolos va a hacer. Luego un ciclo for nos preguntará tantas veces como cantidad de símbolos tenga cuáles símbolos son. O sea, ingrese el primer símbolo, ingrese el segundo símbolo hasta generar la secuencia CAB, por ejemplo, del ejemplo que habíamos hecho en la codificación. Y ya la parte del proceso, a lo anterior solo fue ingreso de información y arreglo, pero ya el proceso acá lo que tenemos es que tantas veces como cantidad de símbolos hay en la secuencia, mire que asocio la cantidad de símbolos de la secuencia con niveles de codificación, habrá un switch, un condicional switch, que tomará cada uno de los valores en la secuencia. Acuérdense que la secuencia, por ejemplo, es CAB, entonces CAB del nivel 1 es la C. La C, ¿qué caso es? La C es el caso del turno 3. ¿Qué es el turno 3? Quiere decir que la posición 3 en el arreglo de intervalos que hay uno que se asocia con la C, y luego el acá lo que está haciendo es efectuar las operaciones de la fórmula aritmética que habíamos mencionado antes. Coordinadamente estos índices que hay aquí lo que hacen es que para cada uno de los niveles de este ciclo repetitivo aplica la operación con los valores anteriormente puestos en arreglos, por eso los puse en arreglos. Y luego de hacer este ciclo for tantas veces como niveles hay, termina imprimiendo el intervalo final del número de secuencia. Luego, entonces ya que tenemos el valor, tendremos el decodificador. Esto que les acabo de mostrar es la parte de codificación. Mire que tenemos tantos niveles como símbolos en la secuencia, y esta repetición de cálculos fue lo que él hizo en todos esos códigos que ustedes vieron ahí. Ahora vamos a hacer la decodificación. En la decodificación, él les había comentado que el decodificador requiere saber cuántos niveles va a decodificar, el valor a decodificar, y previamente tiene que conocer las probabilidades de los símbolos. Entonces, luego de que ingresemos el valor y los niveles, él lo que va a hacer es entrar y ver este valor a qué segmentos de la partición que hicimos, cada valor que va entrando en su estado de proceso, a qué segmento pertenece, a qué subdivisión del intervalo, y en el final del código lo que hace es aplicar la fórmula que yo había aplicado, la fórmula de el valor actual menos el inferior de el intervalo asociado al símbolo actual y dividido la longitud del intervalo asociado al símbolo actual. Y esto lo va haciendo tantas veces como niveles hay, y cada que termina asocia ese valor hallado con el carácter que va agregando en la secuencia de carácter que va a ser considerada final. Entonces vamos a ensayarlos. Primero la codificación. Entonces habíamos pensado en 3 niveles de CAB. Entonces nos dice, ingresa la cantidad de símbolos del alfabeto. 3 símbolos tiene el alfabeto. Ingrese el símbolo 1, la A. Bueno, hay otro en mayúscula, tiene que ser en minúsculas. 3 símbolos. La A. ¿Qué probabilidad tiene asociada la A? La A, 0.2. Ingresa el símbolo 2, la B. Probabilidad asociada, 0.3. Ingrese el símbolo 3, la C. Probabilidad asociada, 0.5.
Entonces él calcula toda la partición del intervalo. Fíjese, 0 a 0,2, 0 a 0,2, longitud 0,2, longitud 0,2. 0,2 a 0,5, 0,2 a 0,5, longitud 0,3, longitud 0,3. 0,5 a 0,1, 0,5 a 0,1, longitud 0,5, longitud 0,5. Lo hizo correcto. Ahora ingrese la cantidad de la secuencia. Para ser consecuentes con el ejemplo que venimos desarrollando, decimos que vamos a codificar C a B. Tiene 3 niveles. La cantidad de la secuencia son 3, que es C, A y B. Fíjense que estos que aparecen aquí son los intervalos que él fue procesando para llegar al intervalo final. El intervalo final, que según acá es 0.52 a 0.55. Correcto con lo que tenemos acá. Habíamos dicho que cualquier valor interior a este es el que nos representa de manera única esa secuencia, y habíamos escogido a 0.521. Ahora vamos a hacer el proceso de decodificación en mi otro programa. Entonces él nos dice ingrese el valor a decodificar, 0.521. ¿Cuántos niveles? Porque él tiene que saber cuándo va a parar de hacer. Yo aquí pude haber continuado la decodificación, pero yo necesito saber cuántos niveles representa la codificación de ese valor. Yo digo son 3. Si le pongo 4, entonces llega al valor de la secuencia que esperábamos y la vuelve a codificar, dañándola. Ya puse 3 niveles y él hizo este proceso que hay acá. Y me dice, la secuencia será CAB. Entonces fíjense que son dos programas independientes. Y este valor que yo ingresé a este programa, que nada tiene que ver con este, me consiguió con el valor que tuve que entrar a este para que me diera el valor 0.521. Este codifica y este decodifica, mostrando la funcionalidad del principio. Como parte final, una explicación al proceso de codificación y sus aplicaciones. Pensemos en que tenemos una imagen. Supongamos que esto es una pantalla de una imagen y que tenemos un píxel rojo, uno amarillo, uno café y los negros y los blancos. Puse estos negros y blancos como para que se abstraigan de una imagen. Supongamos es un avioncito. Supongamos que estamos trabajando en una imagen de 5 por 5 píxeles, una cosa mínima. Entonces, cada uno de esos píxeles tendrá una codificación: blanco, negro, café, rojo, amarillo. Supongamos que esto fuera un código Shannon. Entonces tendríamos una secuencia de 25 símbolos, ¿cierto? Estos símbolos serían en el orden en que están en los píxeles: rojo, rojo, amarillo, amarillo, negro, negro, blanco, etc. Toda esta secuencia de 25 símbolos representarían la imagen. Esto sería lo que enviaríamos, y si lo enviáramos codificado, esto es el código fuente, el alfabeto fuente, y este es el código. Entonces, enviar de aquí hasta aquí ya nos representaría una cadena así de larga, porque hay símbolos que requieren muchos dígitos en su codificación. Supongamos un código Shannon. Ahora, esta imagen en una codificación aritmética, toda esta línea larguísima, esto solo llega hasta aquí. Si fuéramos a poner toda esta imagen en este código sería larguísimo. A través de la codificación aritmética hemos podido demostrar que una secuencia de muchos símbolos sería representada como un número flotante, lo que en términos informáticos representa que una imagen que se representaría por una cantidad enorme de dígitos ya podría ser representada como un dígito flotante. Este es el principio por el cual funcionan los códecs de video o de imágenes. Ahora, cuando
esta información que ya se alivianó demasiado a través del códec se va a utilizar en el computador. En el caso de la Shannon solo mandaría todos los códigos y estos conformarían la imagen. Pero en el caso de la aritmética llegarías con el valor flotante y este valor, antes de construir la imagen, tendría que pasar por un decodificador o por un códec para poder tener otra vez la secuencia original. Es por eso que a mayor capacidad de procesador en los computadores se pueden desarrollar mejores códecs que lo que hacen son este proceso de decodificación para poder manejar formatos muy livianos como un número flotante y poderlo llevar a una descompresión y a un contenido original asemejado a los que en otros formatos son información muy pesada. Para terminar, esa es mi explicación de la aplicación de los métodos de compresión.